este es el primer acto que hay de Fútbol 7. He ido ya a otros de copas que hubo de fútbol sala y al final es pues, conocer a compañeros nuevos, pasar un buen rato. Es una etapa exigente en el marco laboral. Yo creo que actividades como esta, el tener la posibilidad de juntarnos con compañeros y disfrutar, aparte de las obligaciones diarias, pues yo creo que eso es un valor añadido que casi ninguna empresa tiene hoy en día. Hombre, es una manera de compartir fines de semana y eventos deportivos con otros compañeros de otras regiones y conocerlos y bueno, pues pasarlo bien y divertirnos. Es un acto que conjuga todo lo que me gusta, ¿no? Deporte, competición, amigos, amistad, turismo. La gente que viene de vez en cuando a participar con nosotros, todo el mundo echa de menos de que eso no se tiene en otro sitio, y es muy importante que la gente la conozca y se una a la asociación. Importante el hecho de ser asociado porque nos anima a participar dentro de lo que es el grupo de empleados, fuera de lo que es nuestra actividad profesional. Es una manera de intercambiar experiencias con los compañeros, de practicar un deporte que te gusta. Y si hay algo que te guste y no exista, siempre vas a tener la ayuda de los compañeros de la SOSI de Barcelona para que puedas crear una nueva sección. Por parte de la Junta Directiva estamos encantados con Julio, con la organización, con el evento, con las instalaciones. La verdad es que ha sido un torneo, pues yo creo, muy reñido. Los 4 equipos han estado fenomenales. Es muy importante para nosotros que sigamos con el desarrollo de esta competición, porque así seguiremos jugando. Nos ha ido muy bien las cosas y hemos quedado campeones de la primera Copa de Fútbol 7 que se celebra. Hemos jugado 3 partidos, hemos perdido los 3 lamentablemente, con bastante mala suerte algunos, pero bueno, al final hemos pasado bien. Estamos muy contentos de que hayan venido los compañeros de Almería, de Asturias, Cantabria y de Murcia a disfrutar con nosotros un fin de semana que ha sido espléndido y muy divertido.